Seguimos en este su programa, aquí José Tomás, con José Tomás Paulino y esta servidora. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Tal como les habíamos nosotros anunciado antes de irnos a nuestra primera pausa, que tendríamos aquí un experto con quien estaremos tratando temas como los que abordamos en el primer bloque de nuestro programa, que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa y estos intentos del gobierno quizás de coartar ese derecho que tenemos todos. Tenemos aquí al abogado José Manuel Jerez. Él es consultor jurídico de la dirección política del opositor partido Fuerza del Pueblo, que nos complace y nos honra hoy con su presencia aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias, Rosalba. Gracias, José Tomás, por esta invitación. Bueno, comencemos analizando este proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo al Senado de la República, el denominado Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, con el que el Poder Ejecutivo procura regular la libertad de expresión y regular también todo el ecosistema digital, que es mucho decir, las plataformas digitales, las plataformas streaming, los canales de YouTube, todo, absolutamente todo. Tú que tienes conocimiento en el tema, ¿cómo analizas este proyecto que ha sometido el Poder Ejecutivo? Mira, no solamente es regular, la ley habla, y la vamos a leer rápidamente, ese aspecto, de tutelar derechos fundamentales. Y quienes están llamados a tutelar los derechos fundamentales son los tribunales judiciales y el Tribunal Constitucional. De hecho, el artículo 184 de la Constitución establece que es labor del Tribunal Constitucional garantizar, proteger los derechos fundamentales. No se puede, por vía administrativa, tutelar los derechos, porque los derechos fundamentales, y más la libertad de expresión, al igual que la libertad de reunión, la libertad de asociación, fueron emancipadas precisamente del Poder Ejecutivo, del monarca. O sea, tenemos que irnos, porque este es un derecho que no solamente se reconoció en la Revolución Francesa, que lo vemos en el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa de 1789. Ya en el artículo 11 ya eso se proclama como un derecho esencial de valorización del ser humano, sino que inclusive si nos vamos a la antigua Grecia, la famosa parresía que se hacía en el Ágora de las ciudades Estado de Atenas, ahí era que se discutía, ese era un lugar en el centro de la ciudad donde se discutían todos los temas importantes del Estado, de los estados griegos, que eran ciudades-estados, la polis. Y entre los temas que se discutían ahí, con libertad plena, eran los temas políticos, y también ahí se escogían a las autoridades que iban a gobernar esos estados. O sea, estamos hablando de la antigüedad clásica. Luego pasaron más de 15 siglos y llega entonces, después de la época medieval, llega el Renacimiento. Renacimiento es renacer, volver de nuevo a Grecia, a Roma, para tomar todo eso, porque esa época fue, como todos sabemos, oscurantista. Entonces, ya con John Locke y con Montesquieu es que se comienza a concientizar, a sensibilizar a la ciudadanía de que esos derechos, ese control, no lo podía tener el Ejecutivo, sino que había que tener una separación de poderes. Obviamente eso es lo que hace Montesquieu. Sí, claro. Establece la separación de poderes. Montesquieu, cuando viaja a Londres, copia de John Locke la separación de los poderes. Claro. Pero ¿qué buscaba Montesquieu y Locke con la separación de los poderes? Proteger los derechos humanos. Entonces, vemos que la Revolución Francesa, como dije ya, la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 11, está recogido ya ese derecho a la libertad de expresión. Pero no solamente eso. Si nosotros nos vamos
a 1948, donde se da la declaración de los derechos, de los derechos humanos universales. Esa es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Muy bien. Ahí, en el artículo 13, nosotros podemos ver en esa declaración que el derecho a la libertad de expresión debe ejercerse sin límite de frontera. Así mismo lo dice la declaración, sin límite de frontera y por cualquier medio. Eso es ya en el seno ya de la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero más adelante, en el 1966, ya con efecto vinculante, nosotros somos signatarios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 19 también reconoce ampliamente la libertad de expresión. Entonces, de ahí nosotros nos vamos entonces, José Tomás, a la Constitución Española del 78. ¿Por qué no vamos a la Constitución Española del 78? Con toda la doctrina que sobre ese artículo se ha escrito, toda la jurisprudencia, porque ese fue el modelo que nosotros tomamos para nosotros proclamar nuestra Constitución en el 2010. Allá nosotros le quitamos todo lo que tiene que ver con la monarquía, todo lo que tiene que ver con las comunidades autonómicas. Es una adaptación. Una adaptación. Entonces vemos que allí tú te lees el artículo 20 de la Constitución Española, es el mismo 49 de aquí. Claro. Que la libertad de expresión. ¿Y qué establece esa Constitución española de la que nosotros copiamos sobre la libertad de prensa y la libertad de información? Porque aquí lo vemos como un solo derecho. Y según estábamos conversando contigo, son dos derechos autónomos. La libertad de expresión y la libertad a dar y recibir información. Sí, mira, el Tribunal Constitucional Español, y hago esta especificación, el Tribunal Constitucional Español deslinda, o sea, ha establecido hasta la fecha que la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos autónomos e independientes, pero íntimamente relacionados. Pero también aquí, si nosotros leemos detenidamente la Constitución, nosotros podemos apreciar que también es así. Y te digo esto porque uno de los comisionados dijo en un programa de televisión que ellos lo que estaban era desarrollando una reserva de ley que había en la Constitución. No, la reserva de ley no es a la libertad de expresión. La reserva de ley es al derecho a la información. Y lo podemos leer. Lo podemos leer, aquí está. Mira aquí el artículo 49, como dice, libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones por cualquier medio sin que pueda establecerse censura previa. Punto ya. Entonces ahora viene, dice, toda persona tiene derecho a la información, es el otro derecho. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determine la Constitución y la ley. O sea, la reserva de ley, José Tomás, Rosalba, es para el derecho a la información, no para la libertad de expresión. Porque precisamente Porque en España, debo decirle, no existe una ley de libertad de expresión. En España, en España lo que existe es una ley general de comunicación audiovisual. Audiovisual. La ley 13 del 2022, que en su artículo 94... O sea, esa regula la televisora, pero en el artículo 94 específicamente llama a un registro de las plataformas digitales de YouTube, los bloggers, los influencers. Y el año pasado, el 30 de abril, mediante el Real Decreto 444 de 2024, hace un año, se reglamentó el artículo 94. O sea,
el Consejo de Ministros, que es el que está llamado ya a reglamentar, aquí es el Poder Ejecutivo, reglamentó ese derecho, que es lo que le llaman ahora la ley de los influencers. Y tú sabes qué es lo que esa ley manda. Que todos los influencers que tengan en su plataforma más de 1 millón de seguidores, que devenguen igual o más de 300.000 euros anuales y que produzcan no menos de 24 videos al año, que se registren en un registro. Ya, eso es todo. Todo lo que tiene que ver con la tutela de ese derecho, eso es un asunto del Poder Judicial. Entonces, ¿qué tú piensas que es lo que persigue esa ley? Que manda el control de la libertad de expresión, de la libertad, del derecho a la información, lo manda todo bajo el control del Instituto Nacional de Comunicación, el INACON, que se crearía por mandato de esa ley. ¿Tú piensas que es establecer una mordaza? Pero naturalmente, porque es que tú no puedes, es que el Poder Ejecutivo, o sea, la administración pública, el gobierno central, no puede crear una entidad que a la vez está adscrita a un órgano que depende directamente del presidente. O sea, entonces tú vas a mandar la carne con el perro, o va a mandar el queso con el ratón. O sea, tú me estás poniendo que el principal violador, yo no estoy hablando no estoy hablando de este gobierno. De color, sino o sea, del gobierno en sí. O sea, de todos los gobiernos, señores. ¿Quiénes son los que violan los derechos fundamentales? Los gobiernos. Pero hoy mismo salió, José Tomás Rosalba, una noticia de que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que es el ejecutivo, está solicitando que los militares hagan el papel de jueces cuando agarren en su redada a los migrantes. No, pero eso es un absurdo. No, pero yo te lo voy a mandar porque está aquí. No, pero eso es un absurdo. Pero eso se va a caer. Ron DeSantis hace tiempo que está divagando. Pero te estoy diciendo, oye bien, o sea, el Ejecutivo es, señores, cuando se agarra a una persona, porque los derechos fundamentales son los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Y a nivel internacional. O sea, son producto de acuerdos internacionales. Que son universales. O sea, los derechos fundamentales, los derechos humanos positivizados, según la filosofía naturalista, son inherentes al ser humano y son antes de la aparición del Estado. O sea, por el mero hecho de tú ser un ser humano, ya tú tienes ese derecho. Para irnos a la pausa, ¿tú piensas entonces que con este proyecto de ley lo que se procura es conculcar derechos fundamentales como la libertad de información, como la libertad de prensa? ¿Tú piensas que lo que se procura es controlar fuera de los tribunales lo que difunden los medios alternativos, los medios tradicionales? Sí. Eso es lo que procura. Callar la plataforma, los creadores de contenido por esas plataformas digitales, YouTube, etcétera. Eso es lo que persigue ese proyecto. Doctor, vamos a irnos a una breve pausa, pero al regresar estaremos conversando acá seguiremos hablando sobre este proyecto de ley orgánica que pretende regular la libertad de expresión y los medios audiovisuales y otros proyectos que ha introducido tanto el Poder Ejecutivo como legisladores que han resultado impopulares y han tenido que ser retirados del Congreso Nacional. Usted no se mueva de ahí porque regresamos con más después de la pausa.